tardes, Ignacio. Buenas tardes. Bueno, eres uno de los conferenciantes, nos has explicado, nos has querido intentar explicar a todos vuestra certeza, vuestra teoría, que paguera es paguera y no peguera. Correcto. Realmente pues hemos mirado de presentar una alternativa, un origen etimológico distinto al oficial, al que propone la UIP, el CETAL, que naturalmente ellos simplemente defienden de que como paguera viene de peguera, el propio topónimo de paguera justifica que antiguamente existían hornos de pega. Entonces nosotros consideramos que es un poquitín, un estudio un poquitín ligero para que nos entendamos. Pero bueno, lo que hemos hecho ha sido también proceder a su análisis y hemos encontrado que realmente los topónimos que ellos justifican con peguera, con sobre todo todos provenientes de la península, es que también han sido normalizados cuando históricamente, igual que el nombre de Paguera de Calviá, de siglos atrás, también se ha escrito con A. Alguien que te esté viendo por primera vez, Nasi, ¿cómo le explicas tú brevemente? Ya sabemos que habéis dado muchísimos datos, tenéis muchísima documentación, muchísimos datos históricos, pero brevemente, ¿cómo explicarías? En pinceladas, no eres la universidad, ya nos has dicho que ellos lo hacen de forma más live, pero ¿cómo explicarías que paguera es paguera y no peguera? Paguera tiene un origen prerrománico, es decir, anterior a la llegada del latín, con la raíz de paga y era. Su significado es el de bosque de hayas y robles sagrados, es decir, reconocemos pues que las civilizaciones antiguas, los bosques para ellos eran templos sagrados. Tenemos otro ejemplo ya con un topónimo latinizado que es precisamente Yuc. El bosque de Yuc antiguamente también era un bosque sagrado, lo que comparte, digamos, la población de la misma zona de Tramuntana. Lo que pasa que en Yuc coge la denominación latina de Lucos, mientras nosotros demostramos que la raíz es antigua, de los oriundos del lugar antes de la llegada del Imperio Romano. Ignacio, la gente que te está viendo, los miles de personas que te están viendo, ¿cómo deben escribir paguera? ¿Paguera o peguera? Tienen que escribir paguera, y si lo pronuncian como lo pronunciamos aquí, paguera, simplemente la vocal muda, tanto la A inicial como la A final, pues tienen un sonido distinto al castellano, pero se escribe exactamente de idéntica forma. Aquí achacas tú, ya te conocemos tu historia, ¿no? Eres un estudioso, eres un defensor de la lengua balear, eres defensor siempre de lo nuestro. Aquí achacas que la universidad quiera implantar ese catalán en peguera. Bueno, el proceso, digamos, es bastante más amplio. Ya con el Estatuto de Autonomía, que exige que los topónimos oficiales estén en catalán, lo que se pretende es precisamente buscar las máximas diferencias ortográficas con la escritura castellana. Es decir, que si paguera se escribe con A en español, evitar de todas las formas o intentar justificar un étimo de paguera para escribirlo con escribirlo con peguera, para mostrar, digamos, diferencias entre dos lenguas. Aquí no, dicho de otra forma, perdonad, al estar todos los topónimos en catalán en los letreros, aquí no se habla español, se habla catalán. Ignacio, muchas gracias. Vosotros. En paguera, pica. Por lo tanto, la palabra paguera se compone por la raíz paga más la sufijación era. Era será la sufijación o terminación que indicará un área o extensión. Podemos ver los ejemplos que hay en la diapositiva, como también podrían ser otros, como albufera, algarrobera, azucarera, bolera, hasta una cabellera. Área o extensión. ¿De qué? Pues serán de paga.
La raíz prerromana pac y sus derivaciones fonéticas de bac y fac serán para denominar al árbol noble en general. Entendemos por árbol noble aquel que tanto por su presencia notable como por la calidad de su leña se diferenciará de aquellos que no dan la talla, y que hasta bien entrada la época medieval, donde el latín se encargará de bautizar con nombre científico a todos los elementos pertenecientes tanto al mundo animal, al mineral o al vegetal. Por ejemplo, al roble se le clasificará como Quercus caducifolio. Los árboles serían catalogados como grandes, pequeños, robustos, etc. La raíz fac será el resultado de la derivación fonética del fonema P aspirada y que pasaría a F a través de PH. Por ejemplo, una palabra que hasta hace poco se podía ver escrita, y no solo en español sino en otros idiomas, sería la palabra filosofía, escrita con PH y que se pronunciaría filosofía, de la cual en latín será eco, como lo que vulgarmente se conoce como un préstamo lingüístico. Principalmente las voces del lenguaje prerromano, en este caso el íbero, ante la llegada del Imperio Romano, va a caer en una lenta pero irremediable desaparición en la mayor parte del territorio peninsular, pero que aún así encontrará en los lugares de más difícil acceso un lugar donde seguir vivo, y que en cierta medida se fusionará con el sustrato lingüístico del pueblo nativo. En este caso nos referimos por lo que hoy conoceríamos el País Vasco francés. Indicar también, cómo no, que la insularidad de las islas también proporcionará un escudo protector hacia ese sustrato lingüístico, y que aún con más fuerza se verá representado en las islas, pues es de todos conocido que a la llegada del general romano Cecilio Metelo, este repoblará y reforzará las defensas de las islas con más de 3.000 familias de íberos traídos de la península. Creemos que ya de por sí esta circunstancia es una gran razón de peso para empezar a entender el procedimiento etimológico prerromano del cual hacemos mención. Pues aunque es obvio de que los íberos instalados debieron de aprender mínimamente el idioma de sus gobernadores, tan cierto es que la lengua madre, la que aprendemos en el seno de nuestra familia, es la que perdurará de generación en generación. Será entonces, y a falta de un diccionario de nuestra lengua arcaica, donde tendremos que investigar en otros lugares donde existe esa misma correlación, y que gracias a esos diferentes diccionarios antiguos, sobre todo del euskera arcaico, podremos encontrar las voces de paga y vaga, que se traducirán por hayas. Lo mismo que faga, aunque en latín lo utilizará y denominará como fagáceas, señalando a la familia de árboles donde aquí aparecerán robles y hayas. Por ejemplo, vemos aquí cómo el sustrato íbero aparecerá tanto en la toponimia como en apellidos del País Vasco. Todos con pa, paga, señalando esa correspondencia con el haya. Lo mismo con la raíz de vaga, que como veis también está nombrando las características del haya. Por tanto, paga y vaga, vemos que está representado en el País Vasco, siempre mencionando el árbol del haya. También podemos ver en este mapa, podemos apreciar, habrá que agudizar un poquito la vista, un topónimo, el de Vagan. Si podéis ver, entre Puigcerdá y Vic, ahí se encuentra Vagan, que sería traducido por la que tiene hayas. Bien, hoy no existe Vagan, pero sí existe Rasos de Peguera. Rasos de Peguera a día de hoy, pero que podemos volver a demostrar una vez más que no procede de Peguera ni de ningún
horno de pega, sino que procede de la genuina voz, en este caso, de barro. Tanto es así que todos estos microtopónimos que tenemos a la izquierda, vagas, envuelven la zona de rasos. Son bosques donde, curiosamente, aún hoy se pueden observar tanto hayas como robles. Los que están a la derecha corresponden al castillo que hemos hablado antes, al pueblo que estaba a sus pies, y más al norte se encontraría el Pico de Paguera y el Lago de Paguera, en el Parque Nacional de Aigües Tortes. El Pico de Paguera se acerca a los 3.000 metros y no hay por donde se le pueda ver ningún horno de pega. Más al norte aún, ya en terreno francés, justo al lado de la frontera con España, al lado de Candanchú se encuentra un gran bosque de hayas y así corresponde, Bosque du Parc. Y con este último ejemplo creemos que las evidencias documentales son harto elocuentes por sí mismas, indicándonos la correspondencia entre PAC y VAC, vaga y vaga, con las hayas, y que con la genérica de FAC determinará e introducirá tanto a robles como a hayas en la familia de las fagáceas, definición esta latina. Y señoras y señores, podemos entender que hace 30 y pico de años fuera mucho más difícil acceder a toda esta información a la que podemos acceder hoy en día, gracias a las tecnologías modernas. Y que aunque nos ha llevado un tiempo toda esta investigación, no creemos que sea inaccesible para los medios de los que debería disponer nuestra universidad. Para eso les pagamos, para que enseñen, no para hacer políticas bananeras. Pues llegamos a la conclusión de qué quiere decir precisamente el topónimo de Paguera, Paga, Era. Pues precisamente es bosque de árboles nobles, bosque de robles, bosque de robles y hayas, bosque de árboles fagáceos, pero con una característica más que a continuación vamos a ver. La raíz PAC también aparece en el griego antiguo, lengua también prerrománica. Es un radical PAC que hemos visto en el íbero, que en forma de PAC y BAG también está presente, digamos, en la lengua celta, y aquí la vemos en el griego antiguo, y de paga, pagos, el griego antiguo significaba roble. Lo volvemos a mover, digamos, en el mismo significado, árbol majestuoso. La importancia que tenemos con el roble ya es una importancia de características religiosas y espirituales. Pero antes de profundizar en este aspecto, vayamos a ver otro ejemplo de cómo una donación del griego al latín se convierte de P a F. Como hemos visto, de pagos a fagus. El dios griego Pan, que algunos de ustedes ya intuirán cuál es, pasó al dios latino Fan, que hoy en día conocemos como el dios Fauno, el dios de la naturaleza salvaje, de la misma forma que Pagos dio Fagus, siendo Pag la raíz antigua y Fag una evolución fonética posterior que prácticamente se extendió con el latín. Vayamos a profundizar con el tema de los bosques. Para nosotros un bosque hoy en día, pues sí, vale, es una zona para poder ir de excursión, pero hará 3000 años
debemos decir que para las culturas antiguas y mediterráneas, los robles y encinas eran considerados árboles sagrados. Estos árboles representaban a sus deidades de la misma forma que en nuestra religión cristiana la cruz representa al Dios cristiano. Por tomar un ejemplo, se decía que Zeus meditaba bajo los robles. Cuando esta mitología pasó del mundo griego al mundo latino y Zeus se convirtió en Júpiter, el árbol que representaba a Júpiter era nuevamente el roble, un árbol majestuoso. Al principio, tanto en el griego como en el latín, la palabra fagos, servía doblemente para árbol majestuoso, árbol frondoso, o roble o haya. Ya más adelante ya han ido concretando y posteriormente pues ya cada uno cogió una denominación, digamos, específica, y la paga quedó específicamente para haya, pero originalmente servía para cualquier, digamos, árbol majestuoso. Yo recomendaría, para comprender un poquitín la importancia de los árboles, que intentaran visualizar la imagen cinematográfica o histórica de lo que es un druida, figuras que incluso nos han llegado hasta hoy en día y en ciertas zonas concretas, Francia, Inglaterra, Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es extraño que una localidad tome el nombre de un árbol venerado por sus antiguos pobladores? No, no es extraño. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la ciudad de Leipzig es un topónimo actualmente un poco germanizado que toma su forma original en la voz eslava Lipa, que significa el árbol del tilo. Leipzig significa lugar abundante de tilos, bosque de tilos. Y no es extraño, ya que el tilo precisamente es el árbol sagrado de los eslavos. Si comparamos nuevamente Leipzig con Baguera, tenemos por un lado bosque de tilos, lugar abundante de tilos, y por otra bosque de robles, lugar abundante de robles, pero con una característica importante y espiritual, y por su valor espiritual y religioso. Por eso utilizaban la denominación de sus árboles para definir zonas concretas. Curiosamente, los adoradores de los pagos se les llamó paganos originalmente. Eran aquellos que adoraban a los árboles. Con el tiempo y con la llegada de la religión cristiana, pagano empezó a tener un significado un poquitín más amplio, y era todo aquel que no adoraba a Dios. Era un pagano. Pero originalmente la definición era aquel que adoraba los árboles. Y vemos cómo volvemos a tener el mismo origen de raíz, que es pagos, paga. Los que adoraban los árboles, igual que pueda pasar con muchos pueblos de Mallorca, que prácticamente han ido creciendo alrededor de la iglesia, pues para ellos también su zona de culto, digamos, era su zona donde empezaron, digamos, a asentarse y a crear, digamos, pequeñitos núcleos de población. A estos pequeños núcleos de población de los paganos que vivían cerca de los bosques, porque los bosques eran sus templos, se les llamaban pagos. Y pago es una palabra que también nos ha llegado hoy en día, digamos, al español, y significa precisamente esto: un pueblo o una pequeña aldea, haciendo referencia, digamos, a estos núcleos de población
sobre todo en o cercanos a los bosques. Con el tiempo, los que vivían en los pagos, en latín, pasaron a denominarse pagesius, palabra que ha llegado a nuestros días como pagès, aquel que vivía en el pago, aquel que vivía generalmente fuera de las ciudades, aquel que vivía en contacto con la naturaleza, porque los bosques antiguamente eran su templo de adoración. Y la característica que tenían los pagesius en latín se llamaba pagesia, que hoy nos ha llegado pagesia, que hoy nos ha llegado como sepoyesia. Sepoyesia define prácticamente lo que es la zona de Mallorca fuera de lo que es la ciudad. Actualmente ya no hay tantos bosques porque han pasado a ser campos de siembra. Entonces sepoyesia es aquel que vive en el campo. Antiguamente e históricamente era aquel que vivía cerca de los bosques, porque los bosques eran su templo de adoración. Si yo os digo que ustedes una vez cada año también adoran a los árboles, ¿me creerían? Sí. Vale, no, supongo que algunos lo intuyen, otros pues dirán puede ser y otros dirán no, no es verdad. Pues sí, me refiero al famoso árbol de Navidad. El árbol de Navidad, adoración de un árbol, aunque para nosotros actualmente sea algo decorativo, bonito, quizás de tradición un poquitín europea, ya que nosotros tenemos el Belén, etcétera, etcétera, pero debemos entender el origen de la decoración del árbol, pues precisamente a esta reminiscencia pagana de adoración a los árboles, de adoración a los pagos. Una vez hecha esta pequeñita broma del árbol de Navidad, que realmente pues es cierto porque su reminiscencia pues nos lleva a la adoración de los árboles, que precisamente coincide con la adoración de otro dios en época de Navidad, pues adoramos con el Belén el dios de una religión y con el árbol de Navidad a otro dios, no es cierto, simplemente realmente para nosotros ya son elementos, digamos, decorativos. También debo decir que la religión cristiana tomó gran parte de tradiciones paganas. El propio Vaticano está construido encima de un templo pagano. Y si la Navidad se celebra el 25, es porque el 25 antiguamente era el solsticio de invierno, una fiesta también de origen pagano. Entonces vemos que los préstamos que se han ido haciendo lenguas antiguas a lenguas modernas, pues también ha pasado un poquitín con las religiones. No quiero seguir más porque quizás nos excomulguen. Entonces vamos a analizar nuevamente el tema de bosque sagrado. Hablamos de poblaciones antiguas, prerrománicas, que adoraban los árboles. Los bosques eran considerados zonas sagradas. Si yo ahora os preguntase, ¿hay otro topónimo en la Sierra de Tramuntana que precisamente tenga este mismo origen de bosque sagrado? Ahora aquí ya os he desvelado la sorpresa. Pues precisamente el topónimo de Lluc pues significa exactamente lo mismo, bosque sagrado. ¿Por qué Lluc? Lluc proviene de la palabra latina lucos. Y los lucos, pues precisamente eran la denominación que usaban los cronistas para definir estos lugares de adoración pagana. Digámosle que Paguera era un lucos, era una zona de adoración pagana,
de la misma forma que lo era el bosque donde está ubicado actualmente Yuk. Y ahora vayamos a ver por qué el monasterio en este lugar. Hemos visto que Baghera, lugar sagrado, Yuk, lugar sagrado, pues ya vemos dos núcleos en la zona de Tramuntana con similitudes, dicho de otra forma, pues características religiosas que compartían pues los antiguos del lugar, de lo que es la zona, digamos, de Tramuntana. ¿Por qué un monasterio sagrado en Yuk? Para entender un poquitín esto, debemos entender la mentalidad, digamos, de la Iglesia Católica, sobre todo a partir del siglo IV. La Iglesia Católica ha intentado, de muchas formas, cristianizar lugares sagrados paganos. Un ejemplo, ya lo he dicho, el Vaticano está construido sobre un templo pagano. ¿Cómo se cristianiza? Pues con la construcción de una capilla, de un altar o de una iglesia construida sobre sitios de adoración pagana. Aquí tenemos multitud de ejemplos. Cuando entró Jaime I y tras la conquista, nuestra SEO de Mallorca está construida encima de una mezquita musulmana y muchas iglesias de Palma, como la de San Miguel, están construidas sobre mezquitas. Entonces se tiene que cristianizar un lugar pagano, pero no solo musulmán, sino cualquier núcleo de adoración pagana que no adoren a Jesucristo, a Dios. Una cosa curiosa es que Jaime I hizo construir una capilla para la Virgen que traía. ¿Por qué la Virgen? Jaime I, de joven, tuvo una educación templaria y para los templarios la figura de la Virgen es tremendamente importante. No sigo porque acabaría con el Código Da Vinci, entonces lo dejamos un poquitín aquí. Lo curioso es que este hecho también se repitió en Yuk. Con el repartiment, la zona de Yuk y de Pollença quedó en manos templarias. ¿Y qué hicieron los templarios rápidamente? Cristianizar un lugar pagano y colocaron a su Virgen, la Virgen de Yuk, que hoy en día es nuestra patrona. Pero que sepáis que se trasladó precisamente a Yuk porque antiguamente era un bosque sagrado y debía cristianizarse la zona. Si algún día podéis visitar el museo del monasterio de Yuk, encontraréis restos que han sido utilizados pues en adoraciones paganas, como por ejemplo este plato, lo que demuestra naturalmente lo que ya hemos dicho. Era un lucos y se cristianizó con una pequeña capilla de la Virgen que con el tiempo se ha convertido en un monasterio y con el tiempo pues en un parque temático, porque ahora para entrar no lo hacen pagar. Entonces pues vemos cuál ha sido un poquitín esa evolución. Ahora, con vuestro permiso, volvemos a ese pequeño detalle que he dejado al aire del documento de Gimón, que era precisamente la presencia de la iglesia de Laos pegada a una paguera. ¿Por qué? Pues precisamente por el hecho de cristianizar un bosque sagrado pagano, una paguera. Hasta ahora nos hemos movido en un mundo histórico, nos hemos movido en un mundo lingüístico, hemos llegado a la conclusión de que paguera es
un bosque sagrado de árboles frondosos, como puedan ser robles y hayas, pero quizás a alguno de ustedes les quedará un poquitín la incógnita de decir, bueno, pero es que yo veo realmente muchos pinos. Cierto, cierto. Lo que pasa es que naturalmente después de 3 y 4.000 años la vegetación no es la misma. Es decir, nosotros hemos hablado de que el origen del topónimo de Paguera pues prácticamente tiene una misma antigüedad que Nemorisco, que el cuatriforme de Sant Ferrer. No hablamos de una antigüedad de 1000 años como pueda ser la nueva denominación de Lluc, que proviene de la palabra Lucos. Entonces deberíamos comprobar a ver si en esa época en que nosotros estamos hablando realmente la vegetación de Mallorca coincidía con la vegetación de hayas y robles. Entrado ya en el siglo XXI, pues gracias a Dios y gracias a los presupuestos de nuestras universidades, pues sí que ya hay tesis doctorales que se han dedicado a este tema. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el resultado de un estudio realizado por Ramón Péndez Oriol para la Facultad de Ciencias de la Unidad Botánica de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado Vestigis Floridis por les Llars, que habla de una enorme presencia de robles, cuicus, que es, digamos, la línea exterior, y la pequeñita, digamos, de hayas, a través de un estudio polínico que se ha realizado. ¿Cómo se realiza un estudio polínico? Pues realmente se realizan perforaciones en la tierra a una profundidad de quizás 1,5 metros, y luego se analiza el polen encontrado, digamos, a esa profundidad. Generalmente se realizan también cerca de buferas o zonas donde antiguamente había existencia de buferas, como sabemos que es, digamos, un poquitín, digamos, nuestra zona. Pues digamos, aquí nosotros tenemos un primer estudio pues que demuestra que naturalmente que alrededor del 2000, 3000 a.C. pues esta era la vegetación actual de Mallorca. Pero también tenemos acceso a un segundo estudio, quizás tremendamente más importante, digamos, que este. Una aproximación desde la antropología de Llorenç Piconet i Belbert de la Universidad de Barcelona. Nombro la Universidad de Barcelona porque, digamos, de pues quitar, digamos, un poquitín el peso de que el dicho informe no pudiese provenir de una universidad más española. ¿Qué es un estudio antrocológico? Es un estudio de los restos carbónicos, el resto de la leña quemada, porque curiosamente, analizando los restos carbónicos, se puede saber qué leña se quemó, qué leña se utilizó. Y en este estudio, en esta tesis doctoral, que ha hecho este estudio en restos carbónicos de distintos talayots, ha hecho el del turriforme funerario de Sant Ferrer. Han analizado restos antiquísimos carbónicos que nos dan un resultado muy interesante. Nos dan la presencia del arce o roteboc. Es un árbol caducifolio que se localiza en las zonas húmedas y umbrías, coincidiendo con las características físicas de los bosques de robles y hayas. Es un árbol que el mismo Pérez Obiol considera un relicto de una vegetación propia de un clima más húmedo que el actual. También en los restos carbónicos analizados en Sant Ferrer existe la presencia de la hiedra o seure. La hiedra
Vive sobre otros árboles o arbustos en zonas nuevamente húmedas y umbrías, coincidiendo nuevamente con las características de los bosques fagáceos que continuamente hemos comentado. No crece sobre la corteza del pino. Y finalmente se ha encontrado la presencia del roble en una tercera prueba biológica. Demuestra la presencia naturalmente del árbol en la paguera. Y otro dato importantísimo, resulta que el túmulo de Sant Ferrer naturalmente tiene características religiosas, por lo que se utilizó el roble, una madera sagrada, en un ritual religioso, en un talayot de uso funerario. Con estos dos informes pues ya podemos cerrar lo que sería todo el círculo del yin y el yang. Por una parte hemos partido del documento de Gimón, hemos profundizado con la etimología de la palabra y hemos llegado a la conclusión de que paguera corresponde a un bosque sagrado de árboles fagáceos. Y por otra, estudios actuales nos han demostrado exactamente lo mismo. Nos han demostrado que la vegetación en esa época correspondía a bosques húmedos, umbríos, correspondiendo a árboles fagáceos, y a la vez nos han demostrado el uso del roble precisamente en un ritual religioso, una madera religiosa utilizada en un ritual religioso. Con este último dato nosotros concluimos nuestra presentación, esperando pues que como mínimo pues se hayan entretenido un poquito y quizás pues haber jugado poco con el móvil. Esto ha sido, digamos, nuestra primera intención, y la segunda es pues aportarles un poquitín más de información de otro posible origen, un origen precioso, un origen exactamente al topónimo de Lluc, un bosque sagrado, nada que ver con un bosque de pega que fabrica un producto realmente incómodo, oloroso, etcétera, etcétera, y que de alguna forma Paguera pues nos aporta información de nuestro pasado floral y naturalmente pues de nuestro pasado espiritual, de estos oriundos del lugar llegados bastantes siglos. Pues nada, pues muchas gracias, y si tienen alguna duda, ¿Es histórico esto? ¿Es histórico? Gracias, pero no se vayan todavía porque tenemos un aperitivo, y asimismo les pediríamos, todos los que quieran, para poder tener más fuerza ante estos estudios que se están realizando, pues que vengan a firmar papelito. Cuanto más firmas, más fuerza tendremos. Y ahora un estupendo aperitivo nos está esperando. Muchas gracias a todos por su asistencia.